Buenas noches para todos. Bueno, pues Buenas noches. al evento circunstancial de que se nos fue la electricidad la semana pasada, y curiosamente también nos falló el tema de internet en el mismo momento que se fue la luz. Y bueno, eso es parte de la tecnología y la dependencia que tenemos. Estábamos en la página 33. 33. Ajá, Ok. página 33. Y ya habíamos completado gran parte de la página, pero estamos ahí donde dice permanecer en la palabra. Sí. Recuerde que la palabra es la parte de la flechita, del dibujito de la cruz que señala hacia la tierra. Eso es lo que nos ubica, lo que nos hace echar raíces. Entonces, Muy bien. la permanencia en la palabra es vital para el creyente. Cuando Jesús, el mismo Hijo de Dios, fue tentado por Satanás, no empieza un diálogo con Satanás. ¿Recuerdan el diálogo de la mujer con Satanás? Hasta inventó cosas, dijo cosas que el Señor no les había dicho, le agregó a las instrucciones. A diferencia, Jesús no se pone a platicar con Satanás. Jesús le da la palabra. Jesús le da la palabra y le empieza en lugar de decir sus propias palabras y sus propias conclusiones, siendo el Hijo de Dios, cita textualmente la palabra. Entonces, la permanencia en la palabra es de suma importancia para el creyente. La oración es la parte de la cruz, la flechita que señala hacia arriba, que nos comunicamos con Dios. Y dice el Padre Nuestro, para que se haga así como se hace en el cielo, tu voluntad, que también aquí en la tierra se haga literalmente tu voluntad. Y entonces damos inicio ahí con la lectura. No sé quién me ayuda con el bloque permanecer en la palabra, donde ahí dice, para que Cristo viva. ¿Puedo hacerlo yo, pues? Claro que sí, doña Marilú. Buenas Para- noches para todos. Disculpe que Igual, don Para- William. Igual, don Para- William. Para que Cristo viva en usted, hay que tener la palabra de Cristo en usted. La primera disciplina que adquirirá será dedicarle tiempo al maestro mediante su devocional. La segunda y la tercera disciplinas, vivir en la palabra y orar con fe, respaldarán su tiempo devocional. En Juan 8:31-32, Jesús dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La palabra es el alimento para usted. No podrá crecer si no participa regularmente de la palabra. Muy bien, si gusta lo dejamos hasta ahí. ¿Ok? Y ahora para comentarios. ¿Qué les parece ese bloque? ¿Qué resaltarían ustedes de palabras clave ahí en ese bloque de texto, en ese párrafo? Mamá, Mm. acá un chocolate. Re- Ahí está el punto. Yo resaltaría Hay que dedicar el tiempo al maestro mediante su devocional. Ajá. Ok, aquí dice que permanece en la palabra. Yo le soy sincera, yo casi nunca leo la Biblia porque siempre escucho devocionales en la madrugada y ahí dan su, digamos, su parte de la Biblia y la explicación y todo eso. Pero muy poco yo me siento a leer la Biblia, pero sí escucho, digamos, ese tipo de devocionales. Saco tiempo en las madrugadas para esos devocionales. Igual yo escuché, eso no quiere decir que no tenga que leer la palabra. Escuché un día a un pastor diciendo que hay mucha gente que solo es pura letra y letra y no practica lo que lee. Así como hay gente que casi no lee la Biblia, pero sí tiene una comunión con Dios y una, ¿cómo se llama? Una relación con Dios y
Y está en esos estatutos, más que todo en la obediencia, ¿verdad? Y en la santidad. Yo no sé qué tan bueno es que no se lea tanto la Biblia o tengo que practicar leer más de la Biblia. Claro, hay un pasaje muy interesante ahí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, Ajá. y dice, bienaventurados los que leen y los que escuchan esta palabra, la palabra de esta profecía. En el verso 3, si gustan, vamos ahí a Apocalipsis, capítulo 1, verso 3. Mientras usted llega ahí, voy leyendo los primeros versículos. Verso 1 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Daba testimonio de la palabra. Y en el verso 3, si gusta me lo lee a usted ahí, Anita. Hoy pasa que estoy enredada. O sea, del primer... Apocalipsis 1:3. 1:3. Es que la mía es muy diferente. Nada importa. Ok, dice, dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras del mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque en el tiempo de su cumplimiento el tiempo de su cumplimiento está cerca. Entonces, ¿quiénes son los bienaventurados? Los que leen y escuchan. Los que leen y no solo es escuchar, hay que leer. Hay que leer. ¿Sabe por qué hay que leer? Porque resulta que descubrieron los expertos que saben mucho, yo no, pero los que saben mucho, que cuando nosotros leemos y leemos como nos enseñaban las maestras en la escuela, recuerda que nos decía, lee en voz alta. Ajá, ajá. Entonces hay un ejercicio cerebral. Entonces, el cerebro trabaja para poder interpretar lo que voy a leer. Pero resulta que eso pasa por mi vista, mi boca, y lo que sale de mi boca entra a mis oídos. Entonces, se supone que al menos 3 veces es procesado por el cerebro el mismo mensaje. Entonces, es muy importante leerlo. Pero yo les daba la alternativa, por ejemplo, de esta aplicación para usar en el celular, que viene dramatizada. A mí, en lo personal, no sé si ustedes recuerdan un programa que solo daban en diciembre, una emisora radial de Cartago. Entonces, había unos cuentos ahí que para mí eran maravillosos. Sí, igual para mí. Entonces, Para mí también. mientras Orieta metía en el saco a los carajillos malcriados y a la esposa y decía, descomponte perinola. Todo esto yo lo visualizaba. Sí, es cierto, Porque los que nacimos en cierta época desarrollamos mucho la imaginación. Hoy los celulares y toda esta tecnología hace que la mente de nuestros jóvenes y niños y jóvenes adultos ya no desarrolle lo que nosotros desarrollamos. Por eso la importancia de leer. Y recuerdo una cancioncilla que salía en ese mismo programa y decía, por cada libro que se lee muere un burro. Cierto. ¿Sí? Entonces, yo soy famoso en la iglesia por tener mala memoria.
pero curiosamente recuerdo eso. ¿Por qué? Porque ejercitábamos la imaginación. Ujú. Entonces, Cierto, es, en todos los radios es era muy así. correcto. Entonces, es de gran Ujú. importancia el estar con audios, escuchando. Los audiolibros ahora están de moda. De hecho, hay Sí. mucha gente que acostumbra a regalar audiolibros a sus amigos, a sus familiares, porque ya casi no leemos. Pero si esa lectura yo le doy un espacio para imaginar, para soñar, Ujú. a mí el libro de los Hechos es un libro que me hace, bueno, todos, Génesis y Hechos, me hacen imaginar mucho y encuadrar lo que ahí estaba sucediendo. Y cuando Pablo menciona los momentos de los naufragios, los momentos en los que él se defiende ante, no sé si recuerdan una defensa que él tiene ante un experto, ante un líder que se llama Félix, y dice que se siente tan impactado de lo que Pablo le está diciendo, que le dice: hey Pablo, poco le falta para que usted también quiera que yo me convierta en un cristiano. Y Pablo le dice: quisiera Dios que por poco o por mucho usted Sí, fuera sí, pero- cristiano, excepto sí. por estas cadenas. Ujú. Y porque yo lo visualizo así, donde él Mm. levanta las manos y las cadenas suenan. Y cuando estoy escuchando esa audiolectura, suenan las cadenas. Ustedes no saben cómo yo me conmoví al escuchar el sonido de las cadenas, porque siempre me lo imaginé así. Siempre me imaginé que en ese momento las manos de Pablo encadenadas, ensangrentadas por los grillos, porque ahí no era como ahora nosotros vemos que a quien detienen, Dios guarde, lo pellizquen con las esposas, porque hace una demanda y una denuncia ante en no sé cuántas entidades de gobierno internacionales, porque lo maltrataron, Los derechos humanos. los derechos humanos, ¿verdad? Y ahí no había derechos humanos. O sea, Mm. Pablo estaba encadenado y no era de buena manera, socolloneado más de una vez de las cadenas. Entonces sus manos estaban ensangrentadas y él le dice: quisiera Dios que usted fuera cristiano, excepto que no tuviera estas cadenas. Mm. Entonces, qué lindo es la lectura de la palabra cuando podamos imaginar. Entonces, Sí. ciertamente, a veces la vista nos falla. En mi caso, la graduación de mis lentes me maltrata muchísimo la lectura. Ya no es la lectura que yo disfrutaba tantísimo. Entonces, de ahí recurrí al audiolibro, pero tengo de ventaja que desde chiquitito me enseñaron a imaginar. Entonces, digamos que una con otra, pero sí, en la medida de lo posible, porque yo lo que hago es que estoy en el audiolibro y por dicha en la pantalla del carro me va apareciendo el pasaje que está leyendo en ese momento. Entonces veo la cita y la apunto, porque esa cita en especial yo voy y la busco en la Biblia y la leo, porque yo necesito leerla, necesito que pase por mis ojos, que salga de mis labios y que entre a mis oídos, que sea procesada una y otra vez, porque Ok. hay algo especial. Entonces dice: bienaventurado el que lee y los que escuchan. ¿Por qué el que lee y los que escuchan? Porque no todo mundo tenía libros. Y en ese momento no eran libros, eran rollos. Y no Entonces, todo el no, mundo, no todo el no, mundo leía, ¿verdad, pastor? no todo mundo leía. No todo mundo tenía un libro porque era muy caro. ¿Por qué era Sí. muy caro? Porque se escribía a mano, no había Sí. imprenta. Recuerde que hasta que llegó Gutenberg, que inventó la imprenta. De hecho, Gutenberg es considerado más importante que Jesucristo, según eh, la valoración que se hizo en el año 2000.
de los hombres más importantes a lo largo de los 2000 años. Y no menospreciando a Jesús, es que si Gutenberg no hubiera hecho la imprenta, la Biblia no hubiera llegado a nuestras manos. Y recuerden que el primer libro que Gutenberg imprime es una Biblia, la que es llamada la Biblia del Oso. Y también recuerden que a Gutenberg cogen al hijo, lo meten en la imprenta y le dan fuego a la imprenta con el hijo ahí, por haber impreso la Biblia. Entonces, gloria a Dios cuando tenemos la oportunidad de leer. Entonces, en la medida de lo posible, no desperdicie una oportunidad si lo puede hacer. Y si no, dígale al Espíritu Santo, permítame. Y es que cuando usamos la palabra visualizar, yo a la palabra visualizar le tengo miedo, porque la usa mucho otra gente que no es nada creyente. Entonces, nunca quiero ser confundido, nunca quiero confundir el término. Y es igual cuando la gente dice, y Dios me habló y Dios me dijo, también le tengo cuidado, porque hay mucha gente que dice, hey, y Dios me dijo, y resulta que la Biblia dice todo lo contrario, pero como Dios se lo dijo, entonces por eso han nacido tantos engañadores, por eso hay tantos estafadores, creciendo sus membresías, creciendo sus ingresos económicos, porque la gente no lee. Entonces van por la vagancia, que obviamente no, no me refiero al el caso de Ana, es completamente diferente. Es una mujer que no se queda como, dijo eso, y ella va y investiga y va y averigua, porque más de una vez nos ha dicho, ¿y qué? Pero la Biblia, ¿qué dice acerca de eso? Es que yo escuché esto y ella sabe que algo está fuera de orden. Entonces, pero hay más de uno que la pereza le gana. Yo con lo que oí suficiente. ¿Y dónde verifica que lo que oyó es la verdad? Si A no, mí me pasa algo diferente. Digamos, yo cuando leo, tengo que devolverme hasta 3 veces para poder entender lo que estoy leyendo. Porque yo comienzo a leer y voy entendiendo, pero en un punto me pierdo. Entonces me tengo que volver o sea, me devuelvo para volver a leer y voy entendiendo y también me voy a perder. Hasta que ya vuelvo a leer la tercera vez, entiendo y comprendo lo que realmente, cuál es el mensaje de lo que estoy leyendo. Entonces, de eso también a uno le refuerza, ¿verdad? Porque se obliga a uno a comprender lo que está leyendo. Porque hay gente que lee corrido y no entiende lo que lee. O sea, leyó, pero no entiende el corrido y qué quiso decir, ¿verdad? Yo no, yo me devuelvo una y otra vez, porque si algo no lo entiendo, yo, ¿por qué llegué a este punto y no estoy comprendiendo lo que pasa? Me devuelvo nuevamente y leo hasta que comprendo. Porque yo pienso que también es importante leer, porque uno no se puede quedar con lo que diga la gente. La gente, a veces cometemos errores, a veces tenemos una percepción diferente, porque así lo recibimos nosotros a lo que realmente quiere decir el escritor, ¿verdad? Entonces, es importante siempre verificar lo que a uno le dicen. A nosotros nos pasó una anécdota con una amiga, estamos en un discipulado y está el pastor hablando de David. Y yo no sé, digamos, de pronto a otro ya dice, sí, como dice la palabra de Dios, David se devolvía y buscaba sus vestiduras en el ropero para acordarse de cuál era el lugar que él tenía antes de que el Señor lo llamara y lo ungiera como rey. Y todos nos quedamos así como, qué raro, yo nunca he leído eso, ¿verdad? Y de hecho la persona, ¿verdad? El pastor que nos daba la enseñanza es un señor de muchísimo conocimiento, un teólogo, ¿verdad? Y hasta él lo hizo titubear porque él se quedó así como, qué raro, yo eso nunca lo he visto. Yo me vine esa semana porque a mí me sonó muy extraño. Cuando veníamos de camino, le dije, ¿usted de dónde sacó eso? Yo nunca lo he leído. Sí, está en Samuel, y estaba segura que está en Samuel. Y bueno, la cuestión es que yo no me quedé con la duda, yo me leí todo el libro de Samuel,
Yo todavía no lo he encontrado. ¿Dónde está? Me dice, es que yo estaba escuchando una prédica y el pastor lo dijo. Le digo, sí, pero eso fue una percepción del pastor, tal vez puso un ejemplo, ¿cómo se le ocurre semejante jugada? Le digo, algo sí le puedo decir. Y eso te titubeara ese pastor, que es todo un teólogo. Y después nos reíamos las dos de ver, digamos, cómo uno da por un hecho o por sentado lo que escuchó y no se da cuenta que no estaba. O sea, nosotros nos leímos el libro de Samuel, las dos, y no encontramos esa revelación. Nunca. O sea, no estaba. Eso lo dijo el pastor y yo no sé por qué lo dio por un hecho. Por eso, porque uno no lee. Vean lo importante. Pero esa vez nosotros todos la volvimos a ver cuando dijo eso y nosotros, qué raro, pues nosotros nunca hemos oído eso. Y hasta la fecha la vacilamos con eso. Hasta la... Qué pobre. Fue convincente. Sí. Recuerdo que decía, David miraba dentro de sus ropas reales, ahí tenía su ropa de pastoral y ahí tenía el zurrón pastoral con su báculo y sus piedritas recogidas del arroyo. Y la Biblia no dice que él hubiera guardado sus ropas y que las hubiera llevado a palacio y que cuando estaba ahí, en los momentos que se le iban los humos arriba, él miraba la ropa y veía lo que él era, lo que él había sido. El ropero. En El su ropero. Pero Sí. mi ropero había en ese tiempo. Sí. Vean, ni en el ropero de San Antonio encuentra uno eso. Para los que escuchaban Radio Rumbo. Ese chiste solo los van a entender los que escuchaban Radio Rumbo. Mi mamá me llevó una vez al ropero de San Antonio, recuerdo. Pero esa es otra anécdota. Esa es otra anécdota. Por cierto, sí, ahí está mi mamá. Está bien, sí. Ahí mamá me llevó al ropero de San Antonio. Dicen que una mentira que se dice muchas veces y se repite muchas veces puede llegar a ser tomada como verdad. Entonces, si ustedes ven desdichadamente los medios de prensa, a veces agarran y se guindan de una noticia y la repiten constantemente. Luego usted escucha en el bus que la gente habla y mira, como tal, que hizo esto, esto y aquello. Ya usted dice, bueno, sí. Cuando usted se da cuenta, usted se lo está repitiendo a su esposa o a sus hijos. Sí, no lo que tal persona hizo. Y pasa el tiempo y en la memoria colectiva de una sociedad, aquello es dado por un hecho. Por eso, tanto cuidado, ¿verdad? Cuando caemos en murmuración, cuando caemos en un comentario referente a un chisme, porque de un momento a otro se da por un hecho. Yo no recuerdo en detalle, pero un día, yo le dije algo a mi esposa. Yo sí, es que, y me dice, no, pero es que eso no es cierto. Pero ya yo estaba seguro que era cierto. Me dice, no, eso fue que alguien dijo así, pero no fue así. Y ya yo estaba dando, o sea, me dejé llevar por lo que ya varios habían comentado, que habían dado por un hecho, y ya yo también lo estaba afirmando como tal. Entonces, una mentira dicha muchas veces llega a ser tomada como verdad. No llega a ser la verdad, pero llega a ser tomada como verdad. Entonces, debemos ser cuidadosos. Yo tengo que leer la palabra. Y recuerde que la palabra no es de interpretación personal. Y muchos por ahí leen el pasaje y dicen, el Señor me dijo. O sea, no, momento. La palabra está ahí y está diciendo lo que está diciendo. Yo no puedo, debo ser claro siempre y cuando enseño, cuando comparto, cuando predico, cuando tengo una conversación con alguien acerca de la palabra, de decirle, vea, la palabra dice esto. Ahora, si en mi interpretación personal yo me imagino que David tenía guardada su ropa
de pastor y de vez en cuando la veía para que no se le olvidara, que la Biblia no lo dice. Eso yo lo estoy inventando. Era genial, era romántico imaginarse a David con sus ropas ahí delicadas, de sedas y finas, contemplando su ropita cuando era pastor. Pero la Biblia no lo dice. Entonces, debemos ser cuidadosos, muy, muy responsables cuando compartimos la palabra. Por eso, a veces ustedes podrían decir, bueno, es que a veces el pastor es medio cuadradillo y a más de uno como que le corta las alas. Sí, sí. A veces hay que cortar las alas porque la gente empieza a tomar interpretaciones que son antibíblicas, aunque sean buenas, Claro. porque es que no es que sea bueno, es que tiene que ser la palabra. Yo no puedo hablar otra cosa que no sea la palabra. Y cuando yo comparto una experiencia o una interpretación personal, tengo que decir 2 o 3 veces, vea, esto me lo imagino yo quiero pensar, yo estoy diciendo, pero no lo dice la Biblia. O sea, tal vez mi percepción y mi interpretación, porque me enseñaron a imaginar con tantos programas y cuentos y escuchando Julián Gallardo el Redentor y Chucho el Roto y eso eran radionovelas de aquellas épocas. Explico por Jairo, que me imagino que está ahí pensando, ¿y quién es Julián Gallardo y quién es Chucho el Roto? Sí, goce, Jairito, goce. Pero tampoco es que usted está muy joven, no. Puede ser que tenga mala memoria. No, esa época en la cual nosotros activamos el poder escuchar y imaginar fue muy linda. Pero cuando leemos la palabra, tenemos que imaginar, pero tenemos que imaginar lo que el contexto de la palabra nos permite imaginar, no más. Por eso dice, para que Cristo viva en usted, hay que tener la palabra de Cristo en usted. La primera disciplina se adquirirá al dedicarle tiempo al maestro en un devocional. ¿Por qué en el devocional? Porque en el devocional hay un diálogo. No, yo escucho, aparte de otras cosas, escucho unos devocionales en la radio, la emisora que a mí me agrada, o la emisora con la que más cómodo me siento. Y el devocional que el pastor de esta emisora da, a mí me parece una maravilla. Es algo para mí hermoso. Pero aunque se llama devocional, eso no es el devocional. El devocional es mi tiempo solito, donde yo leo, donde yo le hablo a Dios, donde Dios me vuelve a hablar en la lectura, donde yo le respondo. Por eso, cuando trabajamos con el libro, vienen las preguntas. ¿Qué me dijo Dios y qué le dije? ¿Qué me dijo Dios y qué le dije? Un diálogo. Ahora, este diálogo tiene que ser con base a la palabra. Dedicarle tiempo al maestro mediante el devocional. Dice, y la segunda y la tercera disciplinas es vivir en la palabra y orar con fe. Lo que Anita dice. Claro, o sea, no me sirve de nada leer por leer y no poner en práctica. Pero, digamos, si alguien pone en práctica y no leyó, entonces, ¿qué es lo que está poniendo en práctica? Digamos que si está poniendo en práctica lo que escuchó de una lectura sin comentarios, podría ser, pero el asunto es que por lo general escuchamos a alguien hablando o miramos a alguien hablando de su percepción y su interpretación. Entonces, no podemos omitir esa semilla especial que es yo leyendo. Qué lindo. Sí, a veces leemos y tenemos que buscar ayuda y llamar a alguien. Yo a veces llamo al pastor Corrales y le digo, pastor, vieras que estaba leyendo este pasaje. Yo siempre lo he querido interpretar así, pero escuché que hay otra interpretación.
¿Qué pasa? Y entonces el pastor me da su percepción y entonces ya me aterriza. Entonces, qué bonito leer, aunque a veces no todo lo que estoy leyendo lo estoy comprendiendo en ese momento. Y entonces, por eso, este discipulado no nos lleva a una lectura de lea la Biblia en 6 meses o lea la Biblia en un año, porque tal vez se vuelve una lectura corrida, tal vez no tan provechosa. Entonces, vamos despacito. De hecho, si se dan cuenta, hemos repetido algunos pasajes. El otro día, Lucy, este, resolvió el misterio y dice, bueno, pero yo veo que aquí como que nos vienen dando vuelta sobre un tema y lo están profundizando. Y creo que de eso se trata. De hecho, aquí menciona de nuevo Juan 8, 31, 32, que le dijo, si vosotros permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad Y la verdad y la los verdad hará os libres. hará libres. Qué bonito. La palabra dice, es un alimento para usted y no podrá crecer si no participa regularmente de la palabra. Entonces, sí, este, predicaciones de hombres de Dios, de mujeres de Dios, lecturas de libros de hombres y mujeres de Dios, genial, pero nada, y me parece escuchar al pastor Luis Paulino Arroyo, todavía, un día de estos estábamos conversando y yo le decía, pastor, usted, más de una vez yo llegué en mi juventud, lleno de, de, de aires, ¿verdad? De que quiero hacer esto y que quiero lo otro y lo que oí, lo que escuché, y usted me bajaba porque me decía, lea la Biblia, lea la Biblia. Y hoy yo entiendo que definitivamente sí, aunque es tan lindo leer de autores y de cuando en cuando yo menciono algún autor con alguna frase bonita, célebre, son hombres que se pueden equivocar, que pueden omitir, que pueden interpretar de manera incorrecta. Y por eso aquí no tratamos de enseñarle nuestra palabra, sino de enseñarle a que usted busque en la palabra la verdad. Porque un día nosotros podemos faltar, pero usted tiene que ser completa y absolutamente dependiente de Dios. No dependiente de nosotros, dependiente de Dios. Entonces, ¿qué necesita usted? Una Biblia, nada más. Acceso a la lectura, eso es lo que necesita. Si en algún momento cierran las iglesias, nos persiguen, nos desaparecen, nos encarcelan, usted necesita palabra. Mamá. Sí, en cuanto a escuchar, pastor, un día de estos me decía una señora de iglesia que ella estaba muy preocupada porque ella escuchaba siempre un devocional, bueno, que me dijo que varios por radio, y uno de los pastores recalcaba muchísimo que en los últimos tiempos el dinero tenía mucha importancia. Y dice que a ella le ha resonado eso mucho en los oídos, que qué significaba eso, me preguntó a mí. Entonces le dije, en mi ignorancia, le voy a contestar, en mi ignorancia, en mis palabras. Creo que tal vez lo que el pastor se refiere es que en los últimos tiempos los países más poderosos van a tener poder en los menos poderosos. Digo, en mi ignorancia, pero déjenme preguntarle al pastor para que me asesore o para que nos transmita una enseñanza sobre eso, porque yo a la verdad, digo, yo nunca escucho devocionales ni abro ningún tipo de mensaje que me llegue así, excepto uno que una vez me mandó Anita, fue el que abrí yo porque estaba muy lindo. Pero por lo demás yo veo generalmente, bueno, enseñanzas o cosas en YouTube y pues la lectura bíblica. Pero sí, esa señora me dijo eso y a mí
yo no tenía como una respuesta sabia, la verdad, ni conocimiento. Gracias, pastor. Sí, sí, habría que escuchar habría que escuchar esa enseñanza, a ver, porque de hecho en algún momento recuerdo que habían sacado un comentario negativo de un predicador por algo que él dice. Y yo busqué la enseñanza completa y ya viendo el contexto de la enseñanza, y lo que hicieron fue recortar parte de la predicación. En el momento que él dice eso, y dicen, es que él se refiere a eso y no se estaba refiriendo a eso. Y a veces uno cita o da un ejemplo o algo así. Entonces, habría que ver, pero en sí la palabra no dice que sea un tema ahí de riquezas o algo así, pero bueno, habría que verlo ya en su contexto. Pero sí es mejor andar con cuidado. En el caso de YouTube, hay de todo. O sea, de hecho, digamos, a los estudiantes se les dice, vea, cuando utilizan fuentes de Internet, tienen que buscar fuentes de y este lugar. ¿Por qué? Porque son fuentes autorizadas. En Internet uno publica lo que uno quiera y nadie le lleva la contraria ni dice nada. O sea, y no hay fuentes autorizadas para los cristianos. O sea, si usted quiere saber algo que es verdad, no hay fuentes autorizadas. Todas las iglesias tienen sus lugares, todas las iglesias publican. Gente que ni se congrega ni respeta autoridades también publica cosas como de cristianos y hay muchas herejías, hay muchas interpretaciones erróneas dando vueltas por ahí, revueltas verdad con mentira. Y entonces, si usted quiere algo seguro, su Biblia y el resto, el resto es historia. Página 34 dice, vuelva a leer el pasaje de Juan 8, 31, 32 que figura anteriormente en el versículo para memorizar. La idea es que tanto lo estamos leyendo que nos lo vamos a aprender de memoria. Si leemos textualmente el verso 31, dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. O sea, ¿a quién le está diciendo ese pasaje en ese momento? A un grupo de judíos que habían creído en él. Diríamos cristianos, diríamos creyentes, diríamos discípulos. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, verso 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y hace la pregunta, ¿qué quizás usted subrayó la frase? No sé cuál subrayó usted, pero ahí el libro nos dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra. Dice, la palabra o enseñanzas de Cristo se encuentran en las Escrituras. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto el autor? Recuerda, no sé, los evangelios, por ejemplo, Mateo, cuando hace referencia a la venida del Mesías por medio de una virgen. Dice, y una virgen concebirá y dará a luz un Salvador. Era un pasaje que estaba escrito, era una profecía mesiánica. Jesús en la tentación cita textualmente la palabra. Ay, de paso le digo, y Satanás también. ¿Se acuerda cuando le cita el Salmo y le dice, oiga, tírese de aquí? No está escrito. Ya, usted que respeta tanto la palabra, entonces demuestre que cree en la palabra. Tírese. ¿O es mentira lo que la palabra dice? Que va a mandar a sus ángeles para que lo agarren y sus pies no peguen en el suelo cuando cae. Ya, Satanás lo está retando con la misma Biblia. Y créame que más de una vez
Gente nos ha llamado y nos ha dicho, pero oiga, y la Biblia no dice tal cosa, ¿por qué no lo hace? Entonces, debemos ser cuidadosos, debemos ser cautelosos con la lectura. Ahora, ¿cuál es la interpretación correcta? Se llama la interpretación contextual. ¿Qué significa? Bueno, yo interpreto a la luz de los versículos anteriores y posteriores del pasaje que estoy leyendo. Pero además de eso, interpreto con los capítulos anteriores y posteriores. Interpreto con el libro que está antes y después. Interpreto con toda la Biblia. O sea, yo no puedo sacar de un solo versículo una enseñanza o un pensamiento o una doctrina. Ese versículo tiene que amarrarse de alguna manera con el contexto de toda la Biblia. Y cuando yo me encuentro un pasaje muy lindo y muy conveniente para mi vida, me voy a dar cuenta que lo voy a querer poner en práctica sí o sí, pero a veces tengo que empezar a leer el contexto. Yo una vez escuché a alguien hablar sobre algo que está en el libro de Job y sacar una enseñanza de algo en el libro de Job, pero resulta que estaba sacando una enseñanza de uno de los comentarios que hacen los amigos de Job, que con amigos así, ¿para qué enemigos? Que no entienden todavía lo que Job está viviendo, que no entienden que Job no es porque está en pecado, que no entienden todavía el plan perfecto de Dios para la vida de Job. Y entonces se dejan ir unos comentarios que lo que me están diciendo a mí es lo que en la mente de aquellos ellos interpretaban, pero no es la palabra, no es la palabra de Dios para Job en ese momento. Más bien ellos están hablando de sus propios pensamientos y su propia interpretación. Entonces, cuando yo leo, debo entender quién es el que está hablando aquí, porque en ese libro de Job hay momentos que hablan sus amigos, hay momentos que habla Job y hay momentos que habla Dios. Yo leo el Nuevo Testamento y veo los evangelios y podría sacar una enseñanza de algo que dijo un fariseo. No, yo tengo que, bueno, esto dijo el fariseo. ¿Y qué le dijo Jesús? Ah, bueno, esto fue lo que Jesús le respondió. Porque así, y esa es la manera en la cual han surgido interpretaciones incorrectas. Pero, ¿cómo se sana esto? Tienes que orar, conversar con Dios, tienes que leer. O sea, necesitamos ese devocional. Y también, pues, están todos estos recursos que tenemos en la radio, de devocionales, de podcast, de blog, de videos, qué sé yo, todas estas herramientas geniales, pero usted tiene que ir y verificar. No nos podemos ir de buenas a primeras. Y esa es la parte en la que debemos ser siempre, pero siempre cautelosos. ¿Quién me puede ayudar con el bloque? Quizás subrayó la frase. Si quiere yo paso. Claro, Anita, gracias. Quizás subrayó la frase, si vosotros permanecéis en mi palabra, la palabra o enseñanzas de Cristo se encuentran en las Escrituras. Si no participa regularmente de la palabra de Cristo, no podrá ser la clase de seguidor que Cristo espera que usted sea. Oh, tal vez se pregunte, ¿qué diferencia hará que yo permanezca o no en su palabra? ¿Acaso no tendré los mismos problemas que tiene todo el mundo? A pesar de que permanezca en las enseñanzas de su palabra, habrá aflicciones en mi vida. ¿Será realmente importante que yo viva como discípulo de Cristo? Como creyente, usted no está libre de dificultades.
Sin embargo, al permanecer en la palabra de Cristo se cultiva una relación en la cual podrá sobrellevar tales tormentas victoriosamente. Cuando usted tiene una relación con Cristo, Él le demuestra en qué manera de las Escrituras lo señalan como fuentes de orientación y fortaleza. Muy bien, muy bien. O sea, como creyente, dice, usted no está libre de dificultades. ¿Cuál pasaje se le viene a la mente? Mm, En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Ese es un buen ejemplo. Entonces, no hay garantía de que si yo leo y oro, me va a ir mejor que el que no lee y ora. O sea, no voy a ser exento de que me vengan pruebas. A veces anda alguien por ahí y dice, no, es que tal persona le está yendo así por falta de ayuno, por falta de oración, por falta de vigilias, o por falta de... O sea, ¿cómo? No. Es que todos vamos a tener aflicción. Ahora, la manera en la que abordamos estas situaciones que vienen a nuestra vida van a marcar una diferencia. Porque si estoy lleno de la palabra, voy a tener un fundamento para fortalecer mi vida en ese momento. Pero aflicción, todos vamos a tener. La aflicción llega al bueno, al malo, al justo, al injusto, todos. ¿Recuerdan la casa construida sobre la arena? Y la casa construida sobre el cimiento de piedra. No les llegó la tormenta y la lluvia y la inundación a ambas. Una cayó y la otra no cayó. Entonces, a veces nosotros nos volvemos religiosillos y decimos, si yo hago tal o cual procedimiento y lo hago como un ritual en mi vida, como tal vez tradicionalmente antes asistíamos a algún programa litúrgico y hacíamos ciertas ceremonias y pensábamos que con eso bastaba. Parece que llegamos al Evangelio y seguimos con la misma mentalidad. Ya le cambiamos de nombre, ya no se llama como se llamaba donde íbamos antes. Ahora se llama otra cosa. Ahora le llamamos culto. Ahora no sé, le llamamos tomar la cena del Señor, le llamamos devocional. Y ahora, pues, ya ustedes vieron que devocional se le llama a muchas cosas que no son devocional. Tal vez devocional es para el que lo está haciendo, el que lo está leyendo. Pero no es devocional para el que lo está oyendo. Porque no estudió, no revisó el texto, no fue y verificó las citas, no verificó si esa era la interpretación. Necesitamos entender que Dios quiere que volvamos a su palabra y a una interpretación sana. ¿Estaríamos exentos de errores y malas interpretaciones? No, somos humanos. En cualquier momento vamos a interpretar algo de manera incorrecta, pero bueno, Dios siempre lleva a alguien, manda algún siervo, alguna sierva que nos hace reflexionar y dice, mira que yo interpreté eso así, no era así, era otra cosa lo que el Señor quería decir, pero son los menos casos en los que vamos a interpretar mal si recurrimos a la palabra como fuente única para nuestras vidas. Por supuesto que después hay que informarse y leer algunas cositas que pueden ser de ayuda, pero ninguna suplanta la palabra de Dios. Ninguna herramienta que esté a mi alcance suplanta la palabra de Dios. Con la palabra por sí sola es suficiente para que usted pueda establecer un fundamento como un verdadero discípulo de Jesús. Amén. amén. Okay. Amén. Dice, una cita diaria. ¿Quién me ayuda? Yo. Ya le iba a decir. ¿Quién dijo yo? Yo. Doña Luisa, claro. Una cita diaria, una manera de conocer las enseñanzas de Cristo es mediante
el hábito diario de la lectura bíblica. La meditación y la oración, un devocional, no son las que han discernido su verdad y poder en la oración. Perdón, doña Luisa, privada. un Ajá. devocional, Se brincó. un devocional Amén. no puede sustituir. Devocional no puede sustituirse con nada. Las personas que Dios ha usado con poder son las que han discernido su verdad y poder en la oración privada. Josué 1:8. De día y de noche meditarás en el libro de la ley para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Memorizar, pone la palabra de Dios en su mente. Meditar, pone la palabra en su corazón. Usted podrá enfrentar toda circunstancia con la palabra de Dios en su corazón. Hace varios años tuve Doña, Ajá. me gusta, hacemos ahí, nos devolvemos y un pequeño resumencito. Ajá. Dice que una manera de conocer la enseñanza de Cristo es mediante el hábito diario. Diario. Amén. Comemos diariamente. Tenemos el hábito de desayunar. Sí. Tal vez no haya para el desayuno, pero tenemos el hábito. Tenemos el hábito de alimentarnos, de tener algunas comidas al día. Dice la lectura bíblica, la meditación y la oración. En este hábito diario debe estar esto. Mi tiempo de lectura, el tiempo en el que pauso y empiezo a rumiar esa lectura para atrás, para adelante, una y otra vez. ¿A quién se lo dijo? ¿Para qué se lo dijo? ¿Qué estaban pasando? ¿Qué estaban viviendo los oyentes? Los que escucharon a Jesús hablar en ese momento. Ya entendemos que eran judíos que habían empezado a seguir a Jesús. Y Él les está dando una máxima. Parece que había otras alternativas, pero Él les dice, ustedes tienen que permanecer en mi palabra para que ustedes puedan ser verdaderamente mis discípulos. Ellos tenían una meta clara. Era que tenían, para ser seguidores verdaderos, tenían que ser discípulos. Pero Él les dice que si esa palabra permanece en ellos, si ellos empiezan a comportarse como discípulos, van a conocer la verdad. Y la verdad los va a hacer libres. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es su condición? Yo le ofrezco libertad a alguien, ¿por qué? Es libre. Si yo le ofrezco libertad a alguien, ¿por qué es? Porque está encarcelado. Porque está encarcelado. Porque no tiene la libertad. Por eso yo le estoy ofreciendo la libertad. O sea, si fuera libre, no le ofrezco libertad, le ofrezco otra cosa. Él les está ofreciendo libertad. Y les está ofreciendo no cualquier libertad, les está ofreciendo verdadera libertad. ¿Qué es lo que hoy encontramos en nuestra sociedad? El anhelo de la libertad. De expresar lo que a ellos se les ocurre que son. Y aunque ustedes no lo crean, van a escuchar cosas donde dice,
yo me siento que soy, y usted dirá, o sea, ya no es ser humano, ya ahora pasó a otro nivel. Poco faltará que alguien se diga, "Bueno, yo me siento vegetal, me siento, no sé". Pero ellos dicen, eso es libertad. Libertad de expresión, libertad de ser lo que yo creo que soy. No es lo que Dios me hizo, ni lo que médicamente dice que es mi organismo y mis células. ¿Cuántos cromosomas hay? ¿Son 2X o XY? O sea, ¿qué estableció Dios? Químicamente, ¿qué es demostrable? Pero bueno, yo me siento otra cosa. Y a eso le llaman libertad. No, no. Dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará Libre. verdaderamente libres. Esta verdad es la verdad que trae libertad completa. Entonces, podríamos pensar que en el hábito diario deben haber 3 cositas: lectura bíblica, meditación y oración. O sea, un diálogo completo pensado, un diálogo completo asimilado. Tengo un amigo que se esfuerza mucho en la lectura de la palabra y lee bastante, y a veces me comparte algunos de sus pensamientos y yo le tengo que decir, repetímelo, porque me sonó muy bonito, le digo, pero no lo agarré. Contámelo otra vez, le digo, repetímelo otra vez, porque uno tiene que retroalimentar cuando no se siente muy seguro de lo que entendió. Entonces tenemos que ir a la palabra y decirle, no, un momento, por eso decía la pastora, leo una vez y leo otra vez, y leo otra vez. O sea, tenemos que leer una y otra vez. Por eso tal vez llevamos este ritmo de este discipulado diferente. Si usted se da cuenta, hay una lectura por día. Pero yo dije, no, si hacemos esta lectura por día, y completamos un libro, pero no va a quedar muy poco en el corazón, va a quedar muy poco aprovechable. Mejor disfrutémoslo, mejor vayamos ahí a poquito. Y ahora sí, ya continuamos. ¿Quién me ayuda? ¿Alguien más que me ayuda hace varios años? Yo, Paz, Gracias, Pau, sí. hace varios años tuve una importante experiencia en mi devocional. Al prepararme para una segunda cirugía de próstata, supuse que sería similar a la primera que había experimentado, incómoda, pero sin efectos duraderos. En mi devocional leí Salmos 116 del 1 al 9. En el versículo 3 leí: Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. La lectura me dio temor y escribí en mi diario de oración: esta operación será más peligrosa de lo que pensaba. Me preparé para lo peor y luego deposité mi confianza en lo que Dios dijo en los versículos 7 al 9. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien, pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Digo, Paz. Sí, por favor. Después de la cirugía, el informe patológico reveló una célula cancerosa. Al principio me sorprendió la palabra cáncer, pero me vino a la mente el pasaje bíblico que el Señor me había dado, y eso me tranquilizó. El médico me dijo que la célula cancerosa podría ser la única que había y que él vigilaría mi condición cada 3 meses. Le agradecí al Señor la confianza que me dio. Desde entonces han pasado más de 5 años y no he tenido ninguna recurrencia de cáncer. Sin embargo, el incidente alertó al médico para dejar de recetarme la medicina que podría haber estimulado el crecimiento de las células cancerosas. Agradecí a Dios por su piadosa advertencia del cáncer mediante su palabra, la cual me preparó para el resultado de la operación.
Mi esfuerzo por vivir en obediencia no me evitó el cáncer, pero mi hábito regular del devocional me hizo sensible a una promesa de la palabra de Dios que me fortaleció y alentó en tiempo de prueba. Muy bien. Definitivamente, no estamos exentos a las pruebas, a las luchas, a las situaciones, a las circunstancias que se salen de nuestras manos. Pero definitivamente podemos encontrar fortaleza, podemos encontrar alivio y sobre todo respuesta. Y a veces nosotros, mucho de lo que nos afecta es el no tener una respuesta. Ahora en los medios de comunicación anda una noticia ahí en boga y digamos, ¿qué es lo que aflige a la familia? Que ahorita pues está en los noticieros, ¿sí? Que no hay una respuesta. En el momento que ellos tengan una respuesta, aunque sea la respuesta más dolorosa, ya hay una razón, ya hay una respuesta, ya hay un cierre de un capítulo, de una situación, de una circunstancia. Y esto es lo que tiene afligida a una familia en especial. Entonces, la respuesta que usted y yo necesitamos está en la palabra. Uno podría tener frases bonitas, motivadoras. De hecho, digamos, cuando alguien fallece en los velorios, en los momentos del duelo, escuchamos a muchos creyentes recitando frases que comúnmente se citan en circunstancias así. Muchas de esas frases no son bíblicas. Muchas de esas frases yo siento que lejos de consuelo podrían traer más bien aflicción y tristeza. Por eso es importante que usted y yo conozcamos la palabra. De hecho, en algún momento el Señor quizás te lleve a acompañar a alguien en un momento de duelo de la familia. ¿Y qué palabra le vas a decir? Se los dejo de tarea. ¿Qué palabra les vas a decir? ¿Vas a repetir las frases que habitualmente se repiten? Ahora está con el Señor, está gozando de su presencia. Es que bíblicamente podemos saber si está o no está. Exacto. O sea, sin traer tela de juicio, la palabra dice, bueno, en ningún otro hay salvación. Entonces, creyó en ese, que es el único en el que hay salvación. Bueno, ahí ya ahí nos alivia. Claro, nos alivia. Es posible que sí esté delante del Señor. Es posible que esté mejor. A todos los que creyeron, a los que les recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese creyó, ese le recibió. Podría ser que sí. Pudo haber sido en el último segundo de su vida también. Y fue en el último segundo de su vida, sí. Por eso muchas veces cuando nos toca visitar a una familia en esa situación, yo no me refiero al muerto, me refiero a los vivos. Así. Porque sé que con esos todavía hay esperanza. Y con el que ya partió, ya solo el Señor sabe, porque si de lo que yo sabía no se había arrepentido, no soy quien para juzgar, porque tal vez en el último segundo se arrepintió. Pero me concentro en lo que sí sé, que hay gente viva que tiene una oportunidad de arrepentirse. Pero ¿qué necesitas para hacerle frente a eso? Conocer la palabra. La palabra. Yo estaba erróneamente aquí mirando el reloj y estaba concentrado en el 20 horas 39 minutos, no me había percatado. Dije yo, qué raro, no pasa el minuto 20, estamos en el minuto 20, no era el minuto 20, eran las 20 horas. Disculpas por esos 9 minutos que nos pasamos. No sé si alguien nos quiere hacer algún aporte, comentar algo para enriquecer. Está muy Bueno, claro. sí,
como una duda ahí. Sí, El escuchar entonces esa aplicación que usted nos pasó de la Biblia, eso, ¿cómo se llama? Contaría como leer la Biblia, es lo que estoy entendiendo. sí, porque es una lectura sin comentarios. Ah, ok. Es una lectura sin comentarios. Ajá. Entonces, si dentro de mi espacio en el día, traten de tener un espacio, al menos para escuchar una lectura sin comentarios. Solo la lectura. Amén. Porque los comentarios pueden ser aportes muy enriquecedores. Podríamos decir, bueno, que este tiempo que tenemos acá es un tiempo sumamente enriquecedor. ¿Por qué? Porque es una lectura de la palabra comentada desde muchos puntos de vista, con muchos aportes. Pero ya uno tiene claro, o sea, estamos en esta parte que es la del discipulado, compartiendo una enseñanza. Pero Ujú. recuerde que no puedo sacar del menú esa proteína, que es la lectura de la palabra. Ahora, yo se los digo, para mí esa lectura, escuchar esa lectura, para mí ha sido una maravilla. Descubrir eso ha sido una de mis mejores revelaciones en los últimos 4 o 5 meses y la disfruto muchísimo. Entonces, busque una lectura que le guste. Recuerde que hay muchas versiones y muchas traducciones de la palabra. Esa me gusta porque está en lenguaje actual. Entonces, también usa palabras un poco más del uso cotidiano y al ser dramatizada, hay voces que si es Jesús el que está hablando es una voz y cuando un fariseo pregunta algo es otra voz, entonces también ayuda a digerir más la lectura porque escucha, cambió, ahora no es Jesús, ahora es el fariseo que habló, ahora es el que estaba enfermo, el que habló, el que pedía el milagro, ya, ahora es la multitud la que habló esas cosas. Entonces también pienso que está muy bien elaborada, recomendada esa aplicación, pero hay un montón, por ahí he visto que hay bastantes y muy buenas. Sile. Bueno, yo estoy escuchando esa versión que usted nos dio y para mí ha sido genial porque como me duermo leyendo, entonces, entonces de verdad yo corro mucho todo el día, si no tengo que hacer una cosa, tengo que hacer otra, lavar, limpiar, cocinar, trabajar, ¿verdad? Y todo eso, y entonces cuando yo estoy cosiendo, yo nada más pongo el teléfono ahí, la versión, y ahí está hablando, y yo misma me hago preguntas y yo digo, wow, esto tengo que buscarlo bien en la Biblia para saber si es exactamente eso, porque le entiendo mucho, me explica mucho, y entonces es así como, wow, yo nunca había escuchado esto, o mirad lo que pasaba ahí en ese momento. O sea, para mí ha sido una versión que me ha ayudado mucho y yo me siento contenta, de verdad que sí, porque cada vez que yo intento leer, bueno, o escucho los devocionales que dice Ana Julia también, a mí me mandan como 3 tipos de devocionales diferentes y son buenos, ¿verdad? Por los comentarios que hacen y todo, uno pues de ahí, trata por lo menos yo, escucho y guardo lo que pueda guardar en mi memoria, ¿verdad? Que no es mucho, pero bueno, guardo algo. Y hay momentos en que estoy en la iglesia y tocan el tema y yo digo, mira lo que estaba escuchando yo y de ahí viene una explicación y tal vez hasta me saca de algunas dudas que tengo, pero para mí ha sido muy bueno, ¿verdad? Eso de esa versión. Eso era lo que quería decirles, ¿verdad? Que yo para leer chapa, porque sea eso, sea el periódico,
hasta me quedo dormida leyendo la, la orden que me dan en el hospital para ir a sacar cita. Entonces para mí es súper difícil, ¿verdad? Leer, pero esa versión para mí ha sido de ahí una gran ayuda, la verdad que sí. Muy bien. Voy a poner aquí no, es que se ve al revés. No me acuerdo. Por si en algún momento alguien tal vez luego ve esto ahí en YouTube y dice, ¿cuál lectura es la que están haciendo? Dice lectura pública de la Biblia. Es una aplicación ahí que se puede descargar al celular. Ok, tenemos manita levantada, en orden. Mamá. Paz, vuelvo al tema de cuando dijo usted de visitar a gente que se le ha muerto algún pariente. El otro tema que se me ha hecho difícil para mí es oír a las conocidas y amigas decir que tengo un angelito en el cielo y me lo recalcan muchísimo. Ay, no, yo tengo mi ángel en el cielo, el muchachito tal que uno sabe que se emborrachó, desgraciadamente se mató en una moto y se fue borracho para el reino de Dios. Digamos, Paz, como dijo usted, como uno no sabe, tal vez se arrepintió, pero bueno, yo de eso no, mejor ni pienso. Y es un angelito que está en el cielo. Se me hace muy difícil contestar esas conversaciones. O sea, porque yo tengo 2 niños que murieron y sí creo que están en el cielo, pero nunca he creído que pueden ser ángeles. Creo que los ángeles son ángeles y sí hay manifestaciones de ángeles en la tierra. Yo lo sé, porque dice que va a saber usted si ha recibido en su casa a un ángel, pero de los muertos no sepas. Ahí yo sí tengo toda la falta de conocimiento. Lo que a usted le incomoda, a mí también me incomoda. Exactamente igual. La Biblia es la que tiene la respuesta. Y dice que nosotros, los seres humanos, fuimos hechos poco menores que los ángeles, coronados de honra. Los ángeles, son seres asexuales, o sea, no tienen sexo como nosotros. Y ellos anhelan y admiran lo que nos tocó vivir a nosotros bajo las condiciones que nos tocó vivir. Son mensajeros y los que parten de este lugar no sabemos, porque el único que ha ido y ha regresado se llama Jesús y nos reveló lo que nos quiso revelar únicamente de ese regreso. Tenemos sí por cierto que nuestros cuerpos serán transformados como el de Él. Podría ser que sea en un abrir y cerrar de ojos en el momento que Él venga y nos levante, o podría ser después de nuestra muerte cuando Él regrese. Pero hasta ahí, todo este resto de cosas se han armado con textos no bíblicos y con pensamientos de intento de un consuelo, pero no es la verdad. Y a veces, con tal de consolar, somos capaces de mentir los seres humanos. Por eso nuestra única fuente confiable y veraz se llama la Biblia. Pau. Sí, bueno, referente a traducción lenguaje actual, bueno, ahí les puse que la Biblia de los 100 pasos está en esa versión, porque esa fue creada principalmente, o sea, el propósito, el objetivo principal de traducción lenguaje actual era para un público joven, niños y jóvenes, pero después los adultos Con razón nos gustó tanto. Sí, los adultos ahí después Con nos razón me guindamos. gustó. Ajá. Lo único que, digamos, yo, en mi criterio personal, digamos, como observación, es nada más a veces o sea, lograr comparar, digamos, si voy a leer tal pasaje, lograr comparar traducción lenguaje actual con la Reina Valera, por ejemplo. Un día eso me pasó en la escuelita dominical, no me acuerdo cuál de las chiquillas me iba a ayudar con la historia bíblica, ¿verdad? Entonces estábamos hablando sobre cuando Samuel llega a ungir a David, ¿verdad? Como rey, y entonces llega y lee, Jesé llamó entonces
a Abinadab, ¿verdad? Pero yo no había leído la lenguaje actual, sino solo Reina Valera. Y yo me quedé yo como Jesé, ¿dónde dice Jesé? Yo Jesé, y era Isaí, ¿verdad? No era Jesé, sino Isaí. Entonces, también yo creo que a veces como que cambia, o sea, no sé qué es lo que pasa ahí, pero como que cambian los nombres de los que uno está acostumbrado a escuchar y leer. Entonces yo como recomendación es eso, ¿verdad? Como de lograr como comparar las dos versiones como para no perderse un poquitillo. Y después ya así como lo último y rapidísimo, me acuerdo en estos cursos que estoy sacando de la pastoral infantil, una de las profesoras, Mayra Ugalde, ella siempre nos decía, cuando usted vaya a leer la Biblia, primeramente, ¿verdad? Orar y pedirle al Espíritu Santo que sea quien nos guíe en la lectura, ¿verdad? Y después ella nos decía, trate de resetear su mente de todos los comentarios que usted ha escuchado de pastores, de prédicas, de lo que sea, y trate de centrarse en la lectura y de escuchar al Espíritu Santo, qué es lo que le está revelando, ¿verdad? Eso por ahí. Y después ella nos decía siempre, si algún niño llega a usted y le pregunta algo de lo que sea y usted no tiene la respuesta, usted le va a decir, bueno, no sé la respuesta, pero le voy a averiguar. Y siempre se le contesta con la Biblia, siempre se contesta con la Biblia. Entonces, yo por eso creo que la lectura de la Biblia es súper importante porque digo, no sabemos hacia qué momentos o circunstancias Dios nos va a llevar y necesitamos tener ese respaldo bíblico para poder contestarle a las personas como tiene que ser. Eso es todo, pasa. Gracias, Paito. Cuando Doña, yo, perdón, doña Mayra Ugalde es toda una autoridad. Es una mujer, Es impresionante esa mujer. por algo está en sociedades bíblicas, en la posición que está. O sea, no es cualquier patas vueltas. Y de verdad tenemos que volver como creyentes a enfatizar la palabra, porque a veces en este afán de querer hacer amistosa la palabra con la gente, estamos omitiendo la esencia del mensaje. Y lo que Pau dice, volver a revisar en la Reina Valera. ¿Por qué amamos tanto la Reina Valera? Porque es una traducción de textos en el lenguaje original, en el lenguaje antiguo, hebreo, griego y arameo, a español. Muchos de de estos libros versiones que encontramos son, por ejemplo, la traducción del alemán al español. Por ejemplo, la Biblia del Oso, la, la, la que imprime Gutenberg originalmente en alemán. De esas se sacaron español. Entonces, no es lo mismo del que interpretó de griego a alemán y luego de alemán a español. Por eso la Reina Valera es de tanta confianza para un creyente que está en búsqueda de la palabra, del mensaje de verdad de la palabra. Entonces, Reina Valera, amada por unos, despreciada por otros, pero tiene bases y fundamentos que de verdad vale la pena siempre resguardar. Y obviamente si uno, ya entendí por qué me sentía tan cómodo con el lenguaje actual, es por lo joven. Pastora. que yo recuerdo cuando yo empecé en los caminos del Señor, que me reunía con el pastor Francisco Montero y yo tenía un montón de consultas, un montón de preguntas, porque yo ignoraba primero la palabra, porque nunca la leí, y después, conforme a las cosas que uno escuchaba, y yo siempre, algo que admiré de él fue que siempre se sentaba y me decía, bueno, dígame su pregunta, y yo le hacía la consulta. Mire, ¿por qué es que esto y esto y esto y esto? Y él me decía, bueno, está bien. Vea, abra la Biblia en este libro, en el capítulo tal, en el versículo tal. Y yo comenzaba a leer y ahí encontraba la respuesta. Y le salía yo con otra pregunta. Y entonces, ¿por qué es que ustedes dicen que esto y lo otro? Bueno, vamos a leer, dice. Ábrase tal libro. Nunca me contestó él, siempre me ponía a leer la palabra. Y eso trajo un convencimiento a mi vida hasta el día de hoy, ¿verdad? Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Sí, se nos
Ahí me disculpan el error con, creo que voy a tener que poner otro reloj por aquí. Yo el tiempo no pasa, no pasa. Estaba muy emocionado. Gracias de verdad a todos por sus preguntas, por sus aportes. Recuerden que siempre nos vamos a presentar delante de la palabra llenos de ignorancia. Pero si nos acercamos con humildad y decirle, bueno, Señor, yo estoy dispuesto a ser corregido, aunque toda la vida he pensado, he dicho o he creído esto, estoy dispuesto a que tu palabra me corrija. Entonces, acerquémonos con confianza, sabiendo que la palabra nunca nos va a hacer daño. Imagine aquellos hombres que no terminé la idea de Apocalipsis 1:3. Esos rollos no estaban al alcance de todos, no todos sabían leer. Entonces, aquel encargado desenrollaba el texto y empezaba a leer y la gente escuchaba. Por eso, bienaventurado el que lee y los que escuchan. Imagínense aquella gran cantidad de gente escuchando. Entonces, también dice por ahí, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, si usted no puede leer por diversas razones que a veces nos incomodan un poco leer, escuche la palabra y escúchela con comentarios, con charlas, con todo, pero escúchela sin comentarios. Esa palabra pura. Que Dios me los bendiga, que pasen una noche muy especial y dentro de un ratito pues subiremos esta enseñanza ahí para que esté en el canal y si el Señor no ha venido, pues muchos puedan ser edificados también a través de esto. Dios me los bendiga. Buenas noches. Amén. Buenas Buenas noches. Buenas noches, que descansen. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches para todos.